Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este tercer episodio del Rombo Podcast. Vamos sumando episodios y hoy sí que contamos de nuevo con la presencia de Bruno, que la semana pasada pues estuvo ausente. ¿Tienes alguna cosa que nos quieras explicar, Bruno, de lo que estuviste haciendo o es off the record, secreto profesional? Dejémoslo en secreto profesional. Bueno, pues los asuntos de Bruno, ¿no? Que no terminamos de saber, en fin, espero que por lo menos se lo haya pasado bien, ya que nos dejó tirados. Hay que decir, ¿no? Hugo y Nico, fue bastante bien el programa sin él, ¿no? Incluso nos planteamos hasta qué punto era necesaria su presencia, ¿no? Al final, bueno, terminamos dándole el beneficio de la duda, así que Bruno, tengo que decirte que tienes bastante presión hoy. Yo te veo capacitado para sacarlo adelante. Pero bueno, que sepas que fue bien el último podcast, se te echó un poco de menos por aquí, así que nada, encima no nos cuentas tus cotillos, tus cosas, pues qué quieres que hagamos? En fin, pues aquí estamos en este tercer episodio del Rombo Podcast, hoy sí los cuatro para comentar temas muy interesantes, sobre todo lo que nos dejó ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el que pasaron muchísimas cosas y las que se destacaron, sobre todo en los medios, fueron cosas que están muy fuera de lo que es el fútbol y aquí en este programa, como sabéis, queremos centrarnos en el fútbol y hablar de eso que tampoco se ha hablado y que hay muchísimas cosas que comentar. También algún apunte del Barça, pero sí que es cierto que esa victoria muy cómoda ante el Elche deja poquita cosa que comentar. Y luego también el tema de la España de Luis Enrique y los nombres que ha convocado y que iremos repasando uno por uno. Así que saludamos para empezar y para quitárnoslos de encima, básicamente, Hugo, el partido del Barça fácil, encima con un nombre más, teniendo un jugador como Pedri y otro como Lewandowski contra este tipo de equipos. Si el Barça no se pega tiros en el pie, va a sacar todos los puntos. Sí, sí, así es. La verdad que el partido que fue, es cierto que lo condicionó mucho la expulsión de Verdú, pero al margen de eso era un partido que a priori parecía bastante sencillo para el equipo y que al final no tuvo mucho misterio. Lo que decías tú, si tienes a Pedri y a Lewandowski y sobre todo si Pedri y Lewandowski se llevan bien y se entienden, pues la verdad que lo tienes todo mucho más sencillo, porque además es que son dos jugadores que parece que llevan jugando toda la vida juntos. Se va uno de 9, el otro cae de interior, no sé, primeros apoyos el uno sobre el otro sobre el uno. Es espectacular lo bien que se entienden para el poquito tiempo que llevan. Y claro, si tienes dos bestias y encima se llevan bien y se entienden, pues poquito difícil competir y más con uno menos como tuvo que jugar el Elche, que de encima desde el minuto 13 pues el partido estaba más que sentenciado, la verdad. Hay mucha diferencia entre estos tipos de equipos, es que el Barça y el Madrid ahora mismo han puesto la directa y son dos equipos que parecen imparables. Nos centramos ya en ese derbi que dejó muchísimas cosas. Quería al principio preguntarte a ti, Nico, pero estaremos un rato hablando sobre el partido, así que lo dicho, que si queréis comentar lo que sea, podéis ir interrumpiendo sin ningún problema. ¿Cómo viste el partido? ¿Cuáles fueron tus sensaciones al principio, no? Yo creo un Atlético de Madrid que creo que no salió mal al partido, unos 15 minutos antes del gol y antes de que el Madrid se empezara a hacer el claro protagonista, ¿no? En el que creo que era una delantera, ¿no? Como muy líquida, Griezmann y Joao Félix cayendo ahí a los lados de Tchouaméni, que podían recibir para lanzar el espacio Carrasco, pero finalmente el Madrid se hizo dueño del partido y no tuvo capacidad de contestar el equipo del Cholo. Sí, lo que tú comentabas, John, un arranque de partido bastante interesante del Atlético de Madrid, dejando un poquito groggy, ¿no? a un Real Madrid que sabemos que no suele entrar muy bien a los partidos, pero que cuando Modric y sobre todo también Toni Kroos cogen el balón y empiezan a dominar a partir de este, pues es muy complicado, ¿no? Vimos que el Atlético de Madrid, como tú comentabas, con Joao Félix y con Griezmann, sí que era capaz, ambos viniendo un poquito más hacia el centro del campo, era capaz de circular, de presionar bien al Madrid arriba, incluso de llegar con alguna que otra ocasión a la portería de un Thibaut Courtois que, si me lo permitís, creo que no estuvo al nivel que nos tiene mal acostumbrados, ¿no? El belga dejó dos acciones en la del gol del Hermoso y una previa en las que duda y titubea un poquito en esos balones por arriba, pero sí que vimos un Atlético de Madrid que presionaba, que buscaba el gol con mucha ansia y que en contra de esos partidos estos últimos partidos que venía jugando un poquito a un ritmo más bajo, que esperaba un poquito más al rival, vimos un partido como el del Getafe, en el que salió por todas, en el que se le va a morder,
pero lo que decía, ¿no? Cuando Modric y Kroos empiezan a dominar a partir del balón, a partir de ahí el Madrid dominó con clarividencia y empezó a bailar al Atlético de Madrid, bajó las revoluciones al partido y luego vimos a un Rodrigo diferencial en zona de tres cuartos. Sí, Bruno, ¿no? Al final es lo que comentaba Nico, que creo que tiene mucha razón. Es un equipo donde muchos nombres que hemos destacado durante este inicio de temporada, Tchouaméni, Vinicius, caso de Fede Valverde, Rodrigo, jugadores muy jóvenes, muy potentes en lo físico, pero qué buenos siguen siendo Modric y Kroos. Así es, yo creo que el partido, más que en cuanto entran ellos dos, fue en cuanto el Madrid logró identificar un poquito, que al final el Atlético de Madrid tampoco lo vi. Sí que es cierto que empezó muy bien esos 10 minutos, pero tampoco lo vi tan preciso como debería de haber estado con dos jugadores como Joao y Griezmann arriba, que al final no son Morata en el sentido de que con el balón son dos futbolistas bastante más diferenciales y no supieron atacar muy bien tampoco a un Militao que a mí me extrañó bastante que no atacasen al brasileño porque venía de lesión, venía un poquito dubitativo y tampoco lo vi sufrir en exceso. Y luego ya fue pues que se conectara Modric y Kroos como comentáis, que Tchouaméni empezase a poner la escoba barrendera para recuperar e incluso dar una asistencia descomunal y sobre todo que Rodrigo luego al final le costó, empezó cayendo un poquito más al lado de Reinildo. Reinildo, sin ser central, es el mejor central del Atlético de Madrid. Pasó luego a Bitzel, Bitzel también le dominó bien y ya identificó un poquito más a Felipe, que a mí me parece que no le hubieran dado ya instrucciones de que atacase allí directamente ya. Desde el principio creo que ahí fue un poquito error a lo mejor de Ancelotti, pero en cuanto vio ahí se impuso muy bien y sobre todo también que creo que los del Atlético de Madrid se creyeron que Tchouaméni tampoco es un futbolista que tenga una visión de juego, porque para mí el gol de Rodrigo, que viene asistencia a Tchouaméni, es más error de dejar a Tchouaméni más solo para que pueda Muchísimo tiempo pensar, para que piense. eso es, más que de que Rodrigo te gane la espalda, por así decirlo, porque te gana la espalda en el área. O sea, al final tampoco había mucho espacio para ganarla. Y luego ya, pues el Madrid se hizo con el control bastante bien. Y creo que la segunda parte, el Madrid le faltó meter el tercero, porque cuanto mete el gol Hermoso, sí que es verdad que creo que el Madrid tampoco sufrió demasiado, pero ya estaba el run run ese de cuidado, cuidado, y creo que ahí fue un fallo un poquito de creer que ya lo tienes el partido dominado, porque hasta el gol de Hermoso, el Atlético, en la segunda parte tampoco es que hiciera mucho peligro, pero bueno, al final son 3 puntos y sobre todo ganan un derby que, como bien has comentado al principio, eh, parece que lo futbolístico no ha importado. Hugo. Pues un poco lo que ha comentado Bruno. Me parece que el Atleti en los goles del Real Madrid no estuvo bien. Creo que los dos goles, las dos espaldas que le juegan a Felipe no son espaldas que vengan de una jugada que le exija perder esa posición. Es decir, hay situaciones en las que el central tiene que salir porque si no, pues a lo mejor un apoyo de Joao Félix y entonces te ves de Joao Félix, de Vinicius, perdón. Y entonces te ves saliendo y luego te cuesta recuperar la espalda, alguien te tiene que cubrir, pero son dos acciones. Una en la que, si no recuerdo mal, Vinicius intenta fijar al central, pero le dejan recibir entre líneas, prácticamente les regalado, no se la dan y aún así tiran el desmarque y le ganan la espalda, viéndolo de cara, bien colocado, sin haber perdido posición. Y el otro, no me acuerdo muy bien ahora mismo cómo enlaza la jugada, pero creo que fue muy similar. No había nadie fijándole, le ganan la espalda simplemente por tener mejor timing y ser capaz de activarse antes. Felipe está muy lento para extractivo. Tiene un delantero que encima en espacios cortos se desmarca bien, como es Rodrigo, porque aunque le gusta mucho ir al pie, sí que tiene dos primeros pasos rápidos. Tienes que estar muy prevenido del desmarque, muy prevenido y sobre todo un Real Madrid que juega con muchas veces pocos efectivos dentro del área, porque muchas veces es muy autosuficiente. Rodrigo y Vinicius o Benzema y Vinicius lo hacen prácticamente todo dentro del área. Pues al jugador que tienes que tener controlado lo tienes que tener mucho más controlado y conocerlo. Y yo creo que es verdad que Felipe está muy mal en los dos goles. Luego el Madrid hace cosas muy bien. Es lo que, justo un poco enlazado con lo que vengo comentando. El Madrid acumula muchísimos jugadores en la salida de balón y vacía totalmente el centro del campo, vacía la delantera, la mitad del equipo del Atlético de Madrid se queda prácticamente sin marcas en su bloque medio-bajo y luego empiezan a llegar en conducciones, a llegar en desmarques
acumulan muchos pases en la base y eso al Atleti le costó mucho defenderlo. Kroos bajaba la base, bajaba Fede Valverde también muy abajo, bajaba Modric también y el Atleti estaba muy perdido. El Madrid además acumulaba mucha gente en el mismo espacio y juntaba demasiados pases, el Atleti se pasaba mucho tiempo sin recuperar la pelota. Y claro, esto solo lo puedes hacer obviamente si tienes dos delanteros como Rodrigo y como Vinicius que no necesitan prácticamente a nadie para hacerte una ocasión de peligro. Estaban la mayoría de los ataques prácticamente, a lo mejor llegaba Tchouaméni como en el gol, pero muy por detrás. La lían prácticamente solos, con desmarques, con apoyos, son terroríficos. Y que encima Sí, Comentabas sí. una cosa, Hugo, que me parece muy interesante y creo que la figura de Fede Valverde lo ejemplifica muy bien, ¿no? Comentabas que Real Madrid atrae a muchos jugadores del Atlético de Madrid y obliga a que vayan a presionar y a partir de ahí generar superioridades después, pero el que te las genera a través de la conducción es Fede Valverde, ¿no? Que es capaz de, ya lo vimos en el segundo gol, que sí, que el pase de Tchouaméni es muy bueno, que luego Rodrigo que también lo hace muy bien, pero todo inicia de una jugada en la que Fede Valverde vuelve a arrancar, vuelve a conducir y es capaz de superar rivales. Ahora advertía a Coque que en la jugada le avisaba ya con Dogbia de que tenían que tapar esos huecos, porque una vez que Fede Valverde empieza, como dice Valdano, tiene dos pistones en las piernas y es una bala, es imparable, y la determinancia también que está teniendo, ¿no? Ya lo veníamos comentando en los últimos programas, pero es que viene de asistencia contra el Betis, asistencia contra el Celtic, golazo contra el Mallorca, también contra el Leipzig y un gol más en un partido de una trascendencia como la que tiene un derbi para acabar llevándose los 3 puntos, ¿no? Lo del uruguayo es, junto con Rodrigo, de las mejores noticias, ¿no? Que en el día D y a la hora H están apareciendo y están haciendo olvidar los problemas que a priori tenía el Madrid con la baja de Benzema, ¿no? Sí, sí, me parece que el nivelazo que está dando Fede Valverde es tremendo porque creo que además aporta cosas, ¿no? Que yo creo que venían pidiendo esa generación de Modric, de Kroos, ¿no? Jugadores que aportaran más también desde lo físico, que el Madrid se pudiera hacer fuerte desde eso, ¿no? Y también hay un tema curioso de la propia alineación de Ancelotti, digo, ¿eh? Que no sé qué pensaréis también de eso y un poco de la confección de la plantilla del Madrid y cómo va a ser para los días importantes, pero de hecho, Ancelotti, aparte de Casemiro, obviamente, parecía como que había renunciado a uno de esos dos, ¿no? De ese binomio que son Kroos y Modric, que tanto le ha dado, parecía que había renunciado a uno dando entrada, pues eso, a Fede Valverde, a Camavinga también en muchas ocasiones, incluso a Ceballos, para que acompañaran a Tchouaméni y a uno de esos dos. Pero llega el día importante, Tchouaméni obviamente sigue en el 11, pero puesta por los dos. No sé si creéis porque va a ser la tónica de la temporada o por el hecho, Bruno, de que no está Benzema, Valverde se desplaza al extremo, no lo puedes meter en esa línea de centro del campo. ¿Cómo ves el centro del campo del Madrid para los días importantes y qué gestión crees que va a tener Ancelotti al respecto? Yo creo que Ancelotti va a seguir apostando por Kroos, Modric, Tchouaméni y Valverde en banda. Pero creo que también esto está un poquito contextualizado en que se han dado cuenta de que Kroos todas las temporadas empieza como un tiro, hasta Navidades llega muy bien y a partir de Navidades es cuando cae un poquito más. Entonces yo lo que estoy viendo es como que el momento de rotar está dando más rotación a los Ceballos, que es un perfil el más similar que podría haber a Kroos o Modric dentro de Camavinga, Valverde, Ceballos, es Ceballos, aunque tampoco son lo mismo, le está dando más minutos. A Camavinga le estamos viendo jugar de interior bastante más que de pivote. Y ese es otro Entonces, debate interesante también, ¿eh? ¿Cuál es la sí, posición en la que puede rendir mejor Camavinga? y con Valverde el debate se ha cerrado ya porque, bueno, no se ha cerrado porque el partido que hace contra el Atlético jugando en banda me parece muy bueno jugando en banda, posicionándole en banda que luego juega donde le requiere, donde le apetece, la verdad. Pero al final, el partido, por ejemplo, que hemos visto contra el Betis, si no estoy yo ahora mal, jugando de interior, me parece que es donde tiene que jugar Valverde. Y a mí, bueno, eso ya lo hablaremos en otro podcast, pero a mí Valverde me ha caído la boca porque yo estaba pensando, siempre pensaba en él como un complemento de plantilla a lo Nacho, por así decirlo, y creo que no sé qué le ha pasado esta temporada, pero no le había visto con una confianza así en el sentido de
tiró una falta estando Álava en el campo. Lo que decimos de las conducciones, esas conducciones el año pasado las hacía Modric, cuando más, o Camavinga si está. Estamos viendo un Valverde que está queriendo el peso del equipo, intentando llevarlo él. También creo que lo que comentabas de la ausencia de Benzema ha hecho que estos jugadores den un pasito al frente, en el sentido de que, bueno, no está Karim para ordenar un poquito arriba, vamos a intentar ser nosotros los que llevemos la pelota. Pero a lo que decías, yo pienso que Kroos y Modric van a jugar, porque al final son los chicos de Ancelotti y van a terminar jugando, pero sí que es verdad que en Champions, cuando lleguen los momentos importantes de las eliminatorias, sí que creo que a lo mejor se apuesta por Rodrigo en banda derecha, aunque a mí no es, me parece su mejor posición, y Valverde de interior. Es mi sensación, prescindiendo seguramente de Kroos. Aunque el Madrid sin Kroos en la organización me parece que pierde mucho, pero claro, ya hemos visto que el Madrid en Champions contra el City, por ejemplo, el año pasado, la organización, bueno, importaba bien poco. Entonces, creo que puede apostar por eso. Pero bueno, al final Ancelotti es muy de los suyos y lo hemos visto siempre. Yo creo que también depende un poco del plan de partido que tú tengas. Si es un equipo más reactivo, tiene poco sentido tener a tantos jugadores con tanta presencia en la base. Creo que sería mejor tener jugadores de más recorrido que puedan lanzar a los hombres de arriba y salir a la contra. Modric es un grandísimo jugador para eso, pero quizás juntar a dos jugadores con tanta presencia en la base, como, bueno, lo puede ser Modric también, pero sobre todo lo son Camavinga, Tchouaméni y Kroos, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. No sé cómo lo veis vosotros dos, pero a mí sí que me parece que lo que comentaba Bruno de desplazar a Fede al extremo cuando esté Benzema, no me termina de encajar, pero no por otra cosa, sino porque yo creo que es que Rodrigo, al nivel que está, sea donde sea, tiene que jugar. No sé cómo lo veis vosotros. A mí ese conflicto sí se me plantea, pero al margen de que es verdad que Fede Valverde puede aportar muchísimo de interior, yo creo que la posición que se ha inventado Ancelotti, que es un maestro de generar contextos positivos para los jugadores que tiene, la posición que se ha inventado en la que tiene total libertad para pisar banda, para bajar al apoyo por delante del lateral, para venirse al medio campo, a veces aparecía en el doble pivote al lado de Tchouaméni, que puede conducir, que está haciendo, no sé cómo, con quién ejemplificarlo, pero como de Messi. O sea, prácticamente tiene libertad para pisar cualquier zona, para coger cualquier Es balón y muy, superar muy cualquier línea de difícil de presión en cualquier defender, zona del campo. Y eso en un interior, en una posición de interior, no puedes hacerlo, porque pierdes la posición, porque te puede... Entonces yo creo que además en esa situación él está en su salsa. Y luego yo tengo una opinión que igual es un poco impopular sobre Kroos y Modric, y es que pienso que van a jugar porque creo que son los mejores. O sea, o sea, no es que no me parece buenísimo Camavinga, pero es que a mí Kroos y Modric sinceramente me siguen pareciendo los dos centrocampistas más dominantes de Europa. La otra cosa es que puedas el Madrid darles un contexto durante 90 minutos en el que puedan jugar. Si el Madrid empieza, si el partido en Europa se transforma en un correcalles porque te empiezan a robar balones, porque empiezas a hacer recorridos muy largos, pues puedo entender que con Kroos y Modric, pues a lo mejor digas, bueno, si el partido se me va a romper en determinados minutos, pues puedo utilizar a otro, pero si consigues imponer tu contexto y tu plan de partido, Kroos y Modric para mí son absolutamente insustituibles. O sea, hacen el equipo totalmente, o sea, lo transforman totalmente y imponen su juego a prácticamente cualquier equipo de Europa. Hugo, llamada de Sergio Busquets, creo que tiene algo que decir al respecto sobre a ver si Sí, es puede lo mismo. conseguir un contexto en esos 90 minutos para que brillen dos jugadores que evidentemente tienen un nivelazo y que si consigue Ancelotti que tengan un buen contexto para brillar, si están a este nivel, va a ser muy difícil quitarlos del 11. Nico, con todo esto que hemos comentado, esta nueva posición de Fede, bueno, nueva no, pero que sí que están siendo grandes partidos últimamente en esa posición. Cuando vuelva Benzema, ¿qué rol crees que va a tener Rodrigo? Lo comentabas tú y creo que estoy completamente de acuerdo. Hoy por hoy, para mí Rodrigo también debe de ser indiscutible y sobre todo en el día importante, ¿no? En el partido clave de Champions, porque es un jugador al que le sobra el gol, al que ya vimos que no le hace falta mucho para enchufártelas, y eso en contextos tan decisivos y tan importantes es necesario, esa figura de jugador, y sobre todo porque está en racha y porque está en una dinámica muy positiva que no puedes aprovechar.
Luego, claro, eso provoca un efecto dominó en el que tendrías que desplazar a Valverde al interior y tendrías que prescindir de Modric, Kroos o Tchouaméni. Yo creo que en un partido importante, es cierto que los contextos importan y lo comentabais, que no es lo mismo dependiendo de cuál rival estés enfrentando, si es un equipo que va a asumir la posesión y que vas a estar en un plan más reactivo y buscarlas al contragolpe, que un equipo que va a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, claro, ahí pueden variar las opiniones, los jugadores, pero en mi caso, yo lo que diría, si ahora mismo me dicen un partido importante, clave de Champions, es meterte a Rodrigo por la derecha, meterte a Valverde en el interior. Kroos para mí, Modric para mí es intocable en un partido clave de máximo nivel. Y quedaría la figura de Kroos o Tchouaméni, y yo, si me tengo que decantar por uno de los dos, jugaría con Kroos por la veteranía, por lo que te da con balón. Y es cierto que el contexto igual en los 90 minutos se puede complicar, y como el partido avance hacia algo más de ida y vuelta, quizás sea necesario el cambio, pero de partida intentaría eso, dominar, bajar las pulsaciones al partido y a través de los buenos, como decía Hugo, ganar el partido. A veces todo se resume en eso, jugadores que más allá de igual nos podemos hacer muchas ollas de contextos y de táctica y de lo que sea, pero al final cuando un entrenador a través del método que sea consigue que los buenos se junten y que los buenos se sientan cómodos y que puedan compartir terreno de juego, al final eso termina siendo clave, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de eso. Bruno, con el tema de Rodrigo, ¿a ti no te parece que obviamente tiene que ser una figura indiscutible, entiéndeme figura, no como un jugador que tenga que jugar siempre, sino que tiene que ser importante y se tiene que tener en cuenta? Pero ¿no crees que también con esa posición de Valverde, que también te permite cambiar mucho en lo táctico durante los partidos, que Rodrigo, como la temporada pasada, no puede tener un rol muy, muy importante como suplente, saliendo desde el banquillo para partidos importantes? Ese es el rol que creo que va a tener esta temporada, porque es un futbolista, como has dicho, que revoluciona, que tiene gol, y el tener gol en contextos donde tengas media hora, en el que al final el Madrid, si tiene que remontar un partido, la media hora va a ser un correcalles, porque va a salir Camavinga, porque va a salir Valverde si no ha sido titular, por ejemplo, y porque va a salir Rodrigo, y seguramente el que se vaya sea Kroos. Entonces, al final, en ese partido, Rodrigo es indiscutible. El problema que tiene Rodrigo es que por mucho que juegue en derecha bien y de falso 9 mejor, su posición es extremo izquierdo y está Vinicius. Entonces hay que encontrar un contexto en el que Rodrigo se siente igual de cómodo que se está sintiendo ahora, porque jugando de 9 o de falso 9, es que no me gusta llamarlo falso 9, pero jugando en la posición de 9, Rodrigo está teniendo también libertad para moverse por muchas zonas. Lo estamos viendo también caer a banda derecha, incluso alguna vez lo estamos viendo también ocupar la posición por izquierda y Vinicius un poquito más centrado. Creo que desde la banda derecha se limita mucho eso, porque Benzema es un futbolista que tiene un radio de acción muy grande. Y a lo mejor lo que habría que hacer es que Rodrigo juegue de extremo y a Benzema intentar encorsetarlo más dentro del área, en el sentido de que al final con Valverde, con Kroos, con Modric, ganas la salida de balón que estamos comentando. Benzema lo que peca mucho es de que hay muchas veces que es innecesario, pero aparece en el centro del campo para contribuir al circuito de balón. A lo mejor dejando más fijo dentro del área se generan más espacios para que el propio Vinicius o el propio Rodrigo, sobre todo Rodrigo apareciendo por posiciones más interiores, genere ventajas. A lo mejor ese es un contexto en el que Rodrigo en derecha me gustaría a mí. No lo voy a terminar viendo porque yo en mi cabeza creo que si todos los pasos se dan, el Real Madrid va a acabar jugando con un 4-4-2. En el futuro, estoy hablando en un futuro más lejano, cuando Benzema no esté, y Rodrigo va a ser uno de los dos puntas, porque no va a jugar de extremo izquierdo y de delantero, por así decirlo, lo veo muchísimo más cómodo que en banda derecha, porque creo que ahí, aparte de que pierde contacto con el balón, porque al final el Madrid, su juego es o volcarse en Benzema o volcarse en Vinicius, por mucho que esté Rodrigo, como pierde contacto con el balón por la derecha, le veo más tímido, como que intenta que si tiene 3 balones intenta brillar de más y a lo mejor se equivoca un poquito más. Entonces, el tema es ese que estoy comentando de que a lo mejor va a haber que rotar un poco más o incluso al final Benzema viene lo que viene, pero la temporada que como lo había empezado Benzema tampoco estaba siendo súper brillante. Si vuelve y sigue a ese nivel, además hay mundial de por medio
A lo mejor Benzema en el Mundial se revienta, por así decirlo, físicamente y llega flojo. A lo mejor vemos a Rodrigo en punta y Benzema siendo el revulsivo, que tampoco me parecería un mal plan, porque yo me imagino a Benzema saliendo con media hora, con espacios, el fresco, y pudiendo hacer cositas con el balón, y no me parece un mal contexto, pero sí que es verdad que sentar a Benzema en un partido importante es como si el Barça quisiera hacer sentar a Messi cuando estaba Messi. Es como no puedes sentar a tu mejor jugador, porque por mucho que sean los demás, Benzema es el mejor de Madrid, con Courtois. Así que habrá que ver los contextos que decís, y sobre todo el tema del Mundial. Es que el tema del Mundial te va a abrir muchas vías, porque Kroos no juega, entonces va a tener un mes limpio ahí Kroos, porque Modric tiene ya una edad y lo va a jugar, porque Camavinga va también, Tchouaméni. Al final van todos menos Kroos, que creo yo que era el sustituible de cara a momentos Champions, porque es donde más sufre. Y Kroos va a estar fresco. Entonces, ahí sí que se me genera un debate de que a lo mejor si están todas las vías abiertas, vemos un Madrid que en la segunda vuelta, cada partido juegan 7 diferentes, porque estando también gente de atrás como Rudiger, el mismo Mendy, mismo Lucas Vázquez, mismo Carvajal, a lo mejor las rotaciones de ahora se quedan cortas para las que va a hacer Ancelotti en la segunda vuelta. Lo dudo porque es un hombre de ideas fijas, pero quién sabe, es la primera vez que tiene una plantilla con tanta igualdad de calidad, por así decirlo, en muchas posiciones. Sí, un caso parecido al del Barça, ¿no? Que tiene Mm. mucho donde escoger y muchos hombres al final en la rotación que no solo pueden aportar desde el banquillo y en días, pues quizás sueltos, ¿no? Donde necesitas buscar esa rotación, sino que la diferencia de nivel entre el titular y el suplente no es quizás tan resaltable como en otras temporadas, ¿no? Lo que decía Bruno, vosotros dos de que quizás Benzema cuando vuelva, si sigue este nivel, no va a ser titular. ¿Veis alguna posibilidad de que no sea titular o creéis que este como este va a volver al 11? Yo, Prácticamente va a ser imposible sacarlo de ahí. yo imagino que sí, pero bueno, lo que ha comentado Bruno también, que ha dicho que es que al final sacar a Benzema vamos, tienes que ser un entrenador bueno, directamente Ancelotti no es precisamente un entrenador como muy atrevido en ese sentido, es bastante conservador. Y luego o sea, el problema de Rodrigo viene siendo lo de jugar en banda derecha. No solamente porque cómo juega, sino también, o sea, cómo juega con balón, sino por el trabajo que da sin balón. Al final, Valverde, cuando hace de falso extremo, por así decirlo, hace muchísimas ayudas al lateral si tiene un extremo que encara uno para uno, hace muchísimas persecuciones a los interiores que cargan el área cuando a lo mejor un Modric o un Kroos ya no llegan a hacer determinado marcaje. Al final cubre muchas situaciones muy peligrosas para el Madrid, partiendo desde esa situación. Entonces yo creo que, a ver, con balón quizás a veces se queda un poco, sobre todo cuando recibe más abierto, es un jugador que le cuesta más porque es un jugador más de carga interior, de conducir desde la base, de romper líneas, no es un encarador, no te va desde la banda a generar tanto fútbol, pero es que claro, al final el Madrid muchas veces defiende mucho tiempo, defiende muchísimo tiempo y entonces Valverde es un seguro de vida para las primeras partes y para aguantar, que luego como revulsivo entra Rodrigo y entonces es cuando en ataque la rompe, por así decirlo. Pues sí, sí, este Real Madrid, ¿no? Que se impuso al Atlético y que desde nuevo está construyendo un nuevo equipo, con esos nombres que ya suenan desde hace muchos años y que ya son leyenda del Club Blanco y con todos estos nuevos que están surgiendo a los que Ancelotti pues deberá buscar la forma de acomodarlos, es algo que se le da muy bien a nivel de vestuario y también luego en el 11, así que veremos qué hace con estos jugadores, pero desde luego estos nombres como Rodrigo, Fede, Valverde, que van a ser claves para este nuevo Real Madrid, que desde luego pinta que va a ser una batalla épica en la Liga por el Barça y veremos también en la Champions. Siguiendo ya este Mundial que se nos viene y a esta selección española que se está formando un poco para cambiar un poquito de tema, queda poco de programa para hacer así un apunte final, así a modo de conclusión y bastante rápido. Vamos lanzando los nombres de la convocatoria de Luis Enrique y me decís uno por uno que os parecen, tampoco sin enrollarnos mucho, que queda poco tiempo, ¿vale? Empezamos con la portería, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Supongo que pocas sorpresas aquí, ¿no? Sí, 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 yo creo que al final priorizó el perfil de lo que quiere en un portero y lo ha priorizado por encima a lo mejor de nombres en ese sentido.
Exacto, igual perfil de suplente cada vestuario y no hombres como De Gea, por ejemplo, que podrían desestabilizar un poquito el vestuario. Ya sabemos las preferencias de Luis Enrique. Atrás pocas cosas más que comentar, pero igual algunas sí. Pau Torres, Jordi Alba, Gallá, Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Azpilicueta y Dani Carvajal. Vuelve a ir Jordi Alba y Hugo Guillamón en esa posición de central. Un poco extraño, ¿no? Extraño y porque está Albiol. Y Lo de por qué no va Albiol jugando de medio centro. también. Es que lo de Albiol, yo entiendo, yo soy de los que confía en Luis Enrique porque está yendo su grupo. Pero precisamente en este grupo una figura como Albiol y sobre todo una defensa formada por Pau Torres Albiol me parecería espectacular porque sobre todo lo vimos el año pasado. El año pasado secaron a Vlahovic, secaron a Lewandowski, secaron bastante al Liverpool hasta que salió Luis Díaz. O sea, y en un contexto en el que España tampoco tiene una superestrella, crecer con una pareja de centrales así de segura me parecería clave. Ahora, los caminos de Luis Enrique los marca, nos lleva hasta semifinales. A lo mejor Guillamón ahora de repente jugando de central es Beckenbauer. Sí, sí, veremos. Nico, lo de Alba, ¿qué te parece? Yo creo que sigue en la misma línea de seguir confiando en los suyos, porque es cierto que había varios nombres, Alex Moreno, incluso Marcos Alonso, Cucurella, que se pagó una millonada por él, pero como comentabais antes, se sigue priorizando los que estaban antes y formar el grupo que otro tipo de jugadores. Muy rápido sobre Jordi Alba, yo lo que creo es que está entre Marcos Alonso, que ya lo conoce, Gallá, que ya lo conoce, y Jordi Alba, que ya lo conoce. Y yo creo que lo único que le genera dudas es Jordi Alba y se lo lleva a la Nations porque quiere ver si realmente no está como parece, como él no ha visto que no está, él lo recuerda pues estando medio bien. Entonces yo creo que quiere ver a cuánto de mal está y por qué no juega en el Barça. Y yo creo que se lo lleva un poco para probarlo, para ver si se lo lleva a él o se lleva a Marcos Alonso. Yo creo, ¿eh? Sí, y en el centro del campo, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri González, Coque Resurrección, Pablo Gavi, Carlos Soler y Marcos Llorente. La verdad, no muchas sorpresas, un poco lo que esperábamos, yo creo. Y delante, ya sí que creo que hay alguna cosa más interesante a comentar. Están Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Ferran Torres. Sobre todo destaca lo de Nico Williams, que, bueno, si no me equivoco, debutará, ¿no? En esta selección. Mm. Exacto. Y luego también el nombre de Borja Iglesias, que se ha ganado esa convocatoria de Luis Enrique. Un poco de valoración de estos nombres, ¿cómo lo veis? Yo, o sea, los extremos, la verdad que me parecen bastante interesantes porque hay perfiles totalmente diferentes y creo que tiene muchas variantes. Tiene encaradores, tiene jugadores más filtradores, tiene gente con buen golpeo de balón, tanto para centrar como para disparar. Creo que tiene una amalgama de perfiles súper diferentes y que le puede permitir eso mucho cambio táctico en los partidos y buscar diferentes situaciones. A mí eso sí me parece interesante de los extremos que ha llevado. Nico, ¿algún nombre que eches de menos ahí? Ah, Igual, quizás igual. sí, quizás Ansu Fati, ¿no? Ya lo comentaba Luis Enrique, que no está viendo su mejor versión y probablemente esté esperando, ¿no? Para llevarlo en la próxima cita al Mundial de Qatar, pero sí que me extraña un poquito, ¿no? Ver a tanto a Ferran Torres como a Marcos Asensio. Lo comentábamos antes y es que, bueno, mucha gente va contracorriente de lo que hace Luis Enrique y en parte también quiere hacerlo así porque es un tipo muy peculiar, pero es cierto que sus jugadores y los futbolistas que lleva la meritocracia que destacaba en un principio se está quedando al lado cuando llevas a jugadores como Asensio o Ferran Torres, que su nivel actual es bastante flojo, ¿no? A mí Ferran Torres me causa muchas ganas de ver esa posible sociedad con Borja Iglesias a los Juanmi, en el sentido que es un futbolista que pica muy bien y tiene mucho gol. Y creo que pueden ser dos futbolistas que se retroalimenten muy bien. Y lo de Borja yo creo que llega tarde. A mí Borja es un delantero que en este contexto de selección me parece ideal. Y más aún si RDT no está para jugar, porque al final, pues bueno, se va a tirar hasta enero sin jugar. ¿Hubo Sí, es un alguna perfil que pregunta encaja más como al guante. respecto? Sí, sí, yo ya no. ¿Ya está? Perfecto, pues entonces cerramos aquí el programa. Mira, nos ha sobrado un trocito. Yo que iba un poco estresado, digo, igual no nos da para comentar todo, pero se ve que sí, al final un programa en el que hemos hablado de menos cosas porque había ese tema, yo creo, del derbi muy interesante a comentar, con muchas cosas que dejaba ese partido y muchas cosas de este nuevo Real Madrid, que creo que hay mucho para analizar. Y luego el Barça,
pues como hemos dicho, que ha tenido una victoria muy cómoda y que este fin de semana no ha dejado grandes titulares. Pues hasta aquí este programa, hasta aquí el Rombo Podcast 3. Os anunciamos, ahora que tenemos un poquito de tiempo para hacerlo, que después de este programa, justo ahora cuando termine, hemos programado una reunión de producción en la que vamos a decidir ciertas cosas sobre el rumbo del proyecto, más que nada para pues, que os pueda llegar también desde nuevas vías. En breves anunciaremos también por Twitter cuáles van a ser esos cambios, pero bueno, creo que os van a gustar y también van a hacer que este programa pueda llegar a más gente. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los tres por pasaros aquí por la charla y bueno, recordamos que la semana que viene, el lunes, nuevo capítulo, ¿eh? Así que también estaremos analizando, bueno, habrá parón, ¿no? Pero habrá seguro muchas cosas que comentar, incluso hay que hablarlo, pero también puede ser que haya alguna colaboración, ¿eh? Está ahí en el aire, así que estad atentos y nos vemos la semana que viene. Adiós.